Arrancamos con otra edición de este programa Agitando la Colmena. Ya lo saben, o deberían. Yo soy Sofi. Acá mi compañero Nico. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, ¿ya estás recuperado? Recuperado, sobreviví a la ola ¿Has sobrevivido? de frío 2025. Sí, porque estos días el tema de la ola polar ha dado bastante que hablar. Bueno, se registraron temperaturas que hace más de 30 años no se veían. Hubo fresco pachomba. Sí, tal cual, está helado. Se han congelado cañerías, hubo gente sin agua, inclusive sin gas por la alta demanda. Accidentes, desgraciadamente, por el tema de las rutas congeladas. Y bueno, ya se han registrado algunas personas que en situaciones de vulnerabilidad que han fallecido, ¿no? A causa de esto. Se estiman que son 60 ya las personas en situación de calle que han fallecido en lo que va del año. Tremendo. Es terrible. Algunos personajes conocidos han salido a hablar, no para exigir puntualmente al Estado que preste atención, ¿no? Que le brinde la atención necesaria a las personas que están afrontando esto en la calle, que sería lo lógico. No, salieron a decir que este frío era como la prueba de que no existe el calentamiento global. Muy lógico. Y yo me pongo un calor, mira, no te puedo explicar, porque si no, que no están viendo el panorama completo, ¿no? Hubieron países del norte global, como por ejemplo España, Francia o Portugal, que tuvieron temperaturas, algunos más de 45 grados, que es un montón, ya tienen, obviamente, por estas olas de calor fallecidos. Según lo que dicen los científicos, estas olas de calor van a ser peores. Ajá. Bueno, y el otro tema que estuvo dando que hablar en estos días fue lo de YPF, ¿no? Uh-huh. Que el fallo de una jueza, aparentemente de un distrito de Nueva York, que exige que Argentina entregue el 51% de sus acciones, básicamente a fondos buitres y grupos económicos que han enjuiciado a nuestro país hace por lo menos una década. Milei salió a hablar, entiendo que en contra de Kicillof, ¿no? Claro, le echó la culpa. Le echó la culpa y, Kicillof sale básicamente a decir que esto es por una soberanía energética que se ha hecho. Claro. Bueno, no sé. Ahí nos parecía que era importante sentarse, si quiere, posición desde el movimiento socioambiental ante esto, en el sentido de... por un lado, una serie de puntos. Lo primero es que tenemos que ser parte de quienes rechazan este fallo, que no cualquier tipo de perspectiva de pelear porque en nuestro país algún día sean las comunidades, los trabajadores, los que gobiernan, los que definen lo que se hace en los territorios, parte del hecho de que no haya injerencia imperialista de un juzgado, de otros gobiernos, del Fondo Monetario. Entonces, lo primero para decir, entendemos debería ser eso. Lo segundo es esta cuestión de la soberanía, en el sentido de que soberanía energética debería ser que los bienes comunes energéticos en nuestro país estén en manos de una planificación, que estén siendo estatales en el sentido de estar siendo controlados por los trabajadores, por las comunidades, por los científicos, por los técnicos propios de YPF, y soberanía debería ser también avanzar en algún tipo de dejar de depender también tanto de los combustibles fósiles, ¿no? Lo que se hizo en estos años, a pesar de lo que dice Kicillof, fue más o menos en buena medida lo contrario. ¿En qué sentido? Lo primero es que en vez de hacerle pagar a Repsol los pasivos ambientales que generó durante sus años de explotación privada y la desinversión que se hizo, se le ofreció una plata por ese 51% que no se le ofreció al resto de los accionistas, y es justamente esa compra discrecional, en vez de estatizarlo, claro. En vez de que... Sí. Es lo que está siendo enjuiciado hoy, ¿no? Ese trato diferenciado a los accionistas. Lo otro es que desde ahí en adelante todos los gobiernos, incluso reivindican a YPF por el rol que tuvo en Vaca Muerta. En el sentido de que plantean sin YPF no podríamos estar explotando eso, ¿no? Entonces ahí hay un punto, porque en todo caso lo que están diciendo es que YPF se puso al servicio de desarrollar el fracking, la fractura hidráulica. O sea, llevamos más de una década donde se gastaron anualmente miles de millones de dólares. Solo en 2023 el presupuesto para subsidiar combustibles fósiles, que en particular es Vaca Muerta, sí, fue 385 veces más que lo que se puso en energías renovables. O sea,
subsidiar Vaca Muerta, esta YPF supuestamente soberana, se llevó 385 veces más plata, más dólares, que avanzar en energías renovables. YPF fue la punta de lanza del fracking en Vaca Muerta, también de las offshore, frente a Mar del Plata y en el mar argentino. O sea, transformaron la posibilidad de tener una empresa estatal y que esté al servicio de esa transición y de efectivamente garantizar esa soberanía en que nuestro país sea cada vez más dependiente de los combustibles fósiles. Y lo hicieron con la tuya, digamos, con los impuestos que recauda el Estado. Sí. Se sigue subsidiando hasta el día de hoy, muy frondosamente, a quienes explotan Vaca Muerta y a YPF en particular. Entonces ahí hay un tema donde cuando se habló de soberanía en estos años y por parte de YPF, de lo que se estaba hablando era de no gastar dólares en importar gas, ¿no? Como que hasta ahí acaba la soberanía. Soberanía no es que el 40% de las personas que todavía dependen de garrafas, que esta semana en el medio de la ola de polar le subieron el precio. Sí. Soberanía no fue resolver eso. Soberanía no fue efectivamente garantizar que nadie se quede sin gas en el marco de una ola polar, que es lo que pasa sobre todo en Mar del Plata, que hay imágenes tremendas de todo eso, sino que soberanía es que juntar dólares para pagar la deuda externa. Entonces, frente a eso, rechazamos el fallo, pero no para defender lo que se hizo hasta ahora, sino la perspectiva de seguir peleando por una empresa estatal de energía que esté al servicio de esa transición, de esa descarbonización, que sea 100% estatal, en manos de los trabajadores, de las comunidades, que sean quienes definan lo que se hace con los bienes energéticos en nuestro país. Entonces hay como que salir un poco, ¿no?, de ese discurso enfrentado que nos ponen entre gobierno nacional y gobierno de la provincia de Buenos Aires y darle esta otra perspectiva, porque si no nos parece, nos venden que YPF fue la panacea de la economía y tal, y no es el caso. Es la empresa más importante del país, pero lamentablemente la usaron para esto todo este tiempo. Así que ahí estamos. Sí, pero bueno, en este contexto hay que seguir, hay que continuar. Y bueno, nosotros tenemos un programa súper cargado, completo, así que si les parece, creo que ya está nuestro entrevistado. Está ahí. ¿Está? Está. Bien, entonces, bueno, que venga y lo entrevistaremos. Bienvenido de mi exposto y seguimos con la entrevista de este programa Agitando la Colmena. Arrancamos nuestra entrevista de este programa Agitando la Colmena. Esta vez vamos a hablar de un tema que quizás es un poco lateral a los que venimos trabajando, pero que parte de una intuición que hay algún tipo de vinculación entre la crisis socioambiental, climática y las crisis también de la salud mental, anímica. Una intuición de la que venimos trabajando, leyendo y particularmente interesados por lo que viene haciendo nuestro invitado el día de hoy, que es Emi Exposto, investigador y activista. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Emi es parte del colectivo Fantasmas del Futuro y de la editorial Coloquio de Perros. Así que, y en redes sociales también pueden encontrar artículos y cuestiones que también podamos estar compartiendo. Pero bueno, bienvenido a Agitando la Colmena. Yo quería consultarte, ¿cómo llegaste vos a investigar sobre estos temas? ¿Sobre salud mental? Sí. Como todo llega a uno a investigar. Una mezcla entre lecturas, trayectorias políticas, llamémoslas militantes, y trayectorias personales, vitales, amores, amistades, etc. Comento muy rápidamente. Sí, sí. La primera... Amores también. Sí, Ay. Eso es lo que el público se pregunta. Dejemos para otro momento. Dale. Lado B lo subimos otro día, estén atentos. Perfecto. Primera, lecturas, como que es la más fácil para arrancar. Año 2016 aproximadamente. Me llega a mis manos, como a muchos de nosotros, el libro Realismo Capitalista de Mark Fisher. Sí. Y casi en los mismos meses me llega otro libro que se llama Hijos de la Noche, de Santiago López Petit, que es un filósofo catalán que viene del movimiento autonomista, obrero italiano y catalán, ¿no? Caja negra y tinta limón. Caja negra y tinta limón, exactamente. Sale Hijos de la Noche del 2015 y la primera traducción de Realismo Capitalista de Fisher 2016. Se cumple, de hecho, muy pronto 10 años. Sí. No. En ambos libros, casi por casualidad o no, o de clima de época, había una cifra en común que era politizar el malestar. En el caso de Fisher aparecía en un capítulo
medio perdido en el realismo capitalista, que se llama la privatización del estrés. ¿Qué dice Fisher, resumido modo ChatGPT? Que las nuevas formas de explotación laboral nos persiguen incluso hasta en los sueños. Que el cansancio es casi una osadía, casi una utopía en el capitalismo cotidiano, y que las promesas de descanso, de ocio, etcétera, son casi improbables. Y que la competencia, la productividad, el insomnio, etcétera, son patologías o síntomas políticos, históricos muy típicos del posfordismo, el neoliberalismo, como quisiéramos llamarle. Y que allí donde el capital enferma a la clase trabajadora, hay una multiplicidad de empresas de felicidad que te ofrecen fármacos, terapias o cositas para más o menos sentirte mejor y pasar el mal trago. Exacto. Ir tirando y volver a trabajar al otro día. Y al otro día volver a trabajar y sentirte mala noche, y volver a trabajar y sentirte mala noche, etc. Eso Fisher le llama la privatización del estrés o el malestar. Esto es, hay una producción sistémica, estructural, que tiene que ver con dinámicas de explotación, con formas de opresión, con condiciones materiales de vida, que producen padecimiento mental, sufrimiento, afectos dañados, incómodos, y que el capitalismo lo privatiza, que lo individualiza y la palabrita sería patologiza, lo convierte en una enfermedad, no en un síntoma político. Claro. Y Fisher dice, bueno, allí donde el capital privatiza nuestro malestar, lo individualiza y nos encierra a todos como una especie de mónadas hipercompetitivas, superproductivas, insomnes, que no podemos parar más de querer rendir y rendir y rendir. Fisher dice, bueno, politicemos el malestar. Y en otra clave muy distinta me encuentro con esa cifra, con esa consigna, con esa pregunta, con ese desafío en el texto de Santiago López Petit. Y pasaron 10 años y yo todavía me estoy preguntando qué significa politizar el malestar, pero fue algo que me hizo mucho sentido en ese momento. Fue como un antes y un después. Toda lectura se diferencia de la otra por cómo establece un antes y un después en la vida de una persona. No, tal cual. Y bueno, y a partir de ahí creo que pasaron cosas, como se dice, ¿no? O sea, pasaron mis trayectorias activistas, políticas, siempre más o menos esquivas, siempre más o menos fracasadas, etc. Eran el lugar donde uno se encontraba con otros, donde se generaban potencias de lo común, donde se generaban saberes, donde se producían amistades, alegrías, etc. Pero también lo colectivo era el terreno pantanoso, espinoso, donde aparecían incomodidades, envidias, celos, conflictos, malestares, fricciones, tensiones, etc. Entonces lo colectivo era el lugar que amplificaba la potencia y a su vez el terreno donde a veces nos resbalamos. También hay malestares ahí. Que también hay malestares, ¿no? Que nadie se salva solo, no obstante, lo colectivo también es un terreno complejo y con esa complejidad vale la pena de ser pensado, ¿no? Y bueno, y sumada a las lecturas, sumada a mi propia trayectoria en la militancia o en el activismo, como querramos llamarlo, uno empieza a hacerse preguntas sobre su propia trayectoria de vida, su propia biografía anímica, y empieza a revisar cuestiones que aparentemente eran privadas mías o solamente personales y que había un problema político. Por ejemplo, Claro. Fisher se suicidó, ¿no? Y pasó muchos años por estados que podríamos llamar depresión. Y él dice que tardó mucho en pensar y en reflexionar que su depresión era un problema político. Claro. Bueno, Sí. yo a partir de esas lecturas, amores que tuve en el camino, amistades que tuve en el camino que se dedican a estos temas, bueno, llegué a eso que llamamos salud mental porque no tenemos una palabra mejor para nombrarlo. Claro. Decís, a veces se dice salud mental, vos decís crisis anímica. ¿Por qué preferís esa palabra? Está buenísima la pregunta. Yo tengo la impresión de que la palabra salud mental o el término salud mental se dice de muchas maneras, como diría un aristotélico. Salud mental se dice de muchas maneras. Porque, por un lado, es problemático, porque la salud parece diferenciada de la enfermedad, porque lo mental parece diferenciado de lo corporal, porque a veces no entendemos muy bien a qué nos referimos con salud mental. A el bienestar, a la alegría, al malestar, al individual y lo colectivo. Entonces es una palabra que a mí me resulta esquiva por momentos. A veces usamos la palabra salud mental para referirnos a
un conjunto de disciplinas que se dedican a la salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores sociales. A eso usamos la palabra salud mental para referirnos al sistema privado, público y comunitario de atención, prevención de la salud. Y a veces lo usamos para decir mi salud mental, como si dijera mis emociones, mis sentimientos, mis afectos. Claro. Eso es una palabra múltiple, pero fundamentalmente es una palabra que indica la historia de un movimiento social. La salud mental no existe desde siempre, existe a partir de la década del 50, 60, y se conforma como un colectivo, como una serie de colectivos de lucha contra lo que en ese momento era la psiquiatría biomédica, hegemónica. Entonces significa muchas cosas salud mental, y algunos preferimos usar algunos términos más esquivos. Crisis anímica, colapso emocional, como formas más esquivas, quizás más metafóricas o menos precisas y no inmediatamente psicológicas y psiquiátricas, para referirnos a problemas que hoy hablan la lengua de la salud mental. Claro. Y esa politización del malestar o tal ha tenido expresión en distintas formas de luchas reivindicativas o de formas de reclamo, de formas de organizar por eso a lo largo de la historia. Eso también es parte de lo que fuiste procesando, viendo, recapitulando, ¿no? Sí, gran parte de mi investigación y mi trabajo editorial y político de estos últimos años fue reconstruir o intentar reconstruir, nunca en soledad, algunos archivos de politización del malestar. Y lo primero que me encontré fue que, para decirlo de manera muy exagerada, una parte importante de la historia de nuestros movimientos, no solo los referidos a la salud mental, son historias de politización del malestar. Piensen, por ejemplo, en la rebeldía obrera contra la explotación. Es la politización de una serie de molestias, incomodidades, de malestares propias de la clase obrera. De hecho, la epidemiología del mundo del trabajo, esto es todos los síntomas, patologías, enfermedades que surgen en el mundo laboral, no es algo que hayamos inventado en los últimos años. Está en, no sé, la condición de la clase obrera de Engels. Sí. El chabón está muy preocupado porque la clase obrera no para de escabiar. O sea, por las adicciones, etcétera, ¿no? Sí. El insomnio, está. Entonces, uno podría decir que el movimiento obrero, el movimiento feminista, el activismo queer, pero también el antirracismo, etcétera, 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 son prácticas cuya radicalidad también tienen un momento de politizar malestares, trayectorias de vida, desigualdades, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una historia muy específica en salud mental, ¿no? Claro. Sí. Que tiene algunos capítulos cruciales en los cuales, por ejemplo, el marxismo fue muy importante. En esos ítems los más radicales, ¿no? Mira. Y vos ahí mencionabas algunos puntos y a mí se me ocurre otro que es, bueno, justo para nosotros que somos como un movimiento socioambiental. ¿Cómo ves esa relación entre salud mental y la crisis? O sea, crisis mental sería y crisis ambiental. ¿Hay alguna relación? ¿No? Como que al margen de la asociación del trabajo, que sí, que uno no puede despegarse nunca, está este contexto, ¿no? ¿Y cómo ves que hay algunos puntos que se tocan? ¿Cómo lo ves? Está buenísima la pregunta y es... no tengo una respuesta como acabada. Me parece que es algo a construir en el diálogo entre activistas socioambientales y activistas dedicados a temas de salud mental. Porque mi impresión es que los parecidos de familia son muy similares. El lenguaje que usamos es muy parecido. Hablamos de estamos quemados, cuerpos y mentes, y quemados están nuestros bosques y selvas, ¿no? Ahogados están nuestras experiencias y ahogados están ciertas situaciones. Sí. Y para ser más preciso, ¿no? Hablamos del agotamiento, para referirnos a agotamiento de recursos naturales, y agotamiento del estrés. Yo diría más, agotamiento de ciertas herramientas políticas, etcétera, ¿no? Pero hablamos también de desborde para graficar ciertos estados geofísicos y también del desborde de instituciones, el desborde de cuerpos, el desborde de tareas, la ansiedad, ¿no? La ansiedad como la experiencia del desborde, el estrés como la experiencia del agotamiento y la depresión como la experiencia del colapso. Sabiendo que esa palabra para la crisis ambiental es muy difícil de asir y tiene varios problemas, ¿no? Entonces las metáforas, los lenguajes parecen indicarnos que no hay solo una
un parecido de metáforas, sino un vínculo sistémico, estructural, que requerimos desentrañar y que no es tan sencillo desentrañar, me parece. Podríamos decir que hay una crisis que es psíquica, social y ecológica. Sí. Y que hay particularidades de cada una de ellas que requieren un trabajo y una militancia y una investigación similar, pero unas intersecciones a trabajar, me parece. Claro. Ahí hay algo de como el capital subsume o reduce a la mínima expresión al humano que es tratado de trabajador para obtener la fuerza de trabajo y que, como decías antes, la cuestión de lo que es saludable es el que puede ser explotado en esas condiciones y en cierto sentido también la naturaleza entra Sin duda. en ese esquema, digamos, donde en todo caso nos preocupa o le preocupa al capitalismo cuando deja de poder ser explotada en el mismo sentido que el trabajador, pero de vuelta estamos hablando de problematizar qué es lo sano y qué es lo no Sin sano duda. alrededor de eso. Y ves que hay algún tipo de... Nosotros nos cansamos de revolear cifras de agravamiento de crisis climática y de estos límites planetarios que se van cruzando y demás, y como que las cifras son cada vez más agobiantes, digamos. Respecto de la salud mental o anímica, o como mejor la precisemos, también estamos viviendo alguna deriva de empeoramiento, de ida hacia límites más complejos. ¿Cuál es la dinámica de eso? Sí, hay estadísticas que son bastante claras, a pesar de que sean enunciadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y que deben estar modificándose ahora mismo, ¿no? Claro. Cuando yo empecé a estudiar estas cosas y a preocuparme como más tiempo completo, no sé cómo decirlo, se consideraba que para el año 2030 la depresión podría ser considerada la principal causa de discapacidad social. Eso ya no es 2030, sino que ya es ahora. Claro. O sea, imagínense, ¿no? Como ya 2030 es el presente. Es una locura. Es como los datos del 1,5 no en 2030 Tal vino cual. para acá y la depresión pasó lo mismo. Exactamente. Sí. Y después hay otras, la más habitual es que 1 de cada 4 personas en el mundo se considera que atraviesa algún, entre comillas, trastorno mental a lo largo de su vida. O sea, 1 de cada 4 es un montón. Sí. Y son estadísticas que tienen la virtud de ser muy ejemplificantes, porque nos permiten entender sobre el carácter global, sistémico, alarmante de la crisis. Pero por otro lado, como toda estadística, hay que tomarla con su delicadeza. Pero por un punto muy específico. Porque no alcanza solo con estadísticas para dar cuenta de la dimensión donde el problema de la salud mental no es solo un sistema estadístico o sistémico. Lo voy a decir así. Hay una dimensión que es íntima, que es personal, que es diferencial de cada vida, que no se resume en decir el problema es el capitalismo. Claro. Porque como dice una teórica queer canadiense, aunque me digas que el capitalismo es la causa de mi depresión, eso no me ayuda a despertarme en la mañana. Entonces, no sé si sucede en la crisis climática, podemos conversarlo, pero sí tengo la intuición de que cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de experiencias que son tan íntimas como comunes, tan estructurales como personales, tan desiguales, porque dependen de desigualdades de género, de raza, de clase, etcétera, pero que la dimensión de lo personal juega un elemento súper clave, porque tienen que ver con trayectorias de vida y con condiciones materiales de existencia muy similares, muy, muy difícil de articular, que en la estadística no están contenidas. 1 de cada 4. ¿En dónde? Claro. ¿Se entiende, no? Lo que voy, Sí. como hay unos matices. De qué barrio, con qué ingresos esos 4 y como de esos 4, o ese 1 de cada 4, cómo lo atraviesa cada Claro, uno. Claro. claro, Debe claro. ser muy distinto. Entonces ahí hay que incorporar una dimensión sensible, afectiva, íntima, emocional que la estadística no apresa, no contiene, ¿no? Claro. Sí. Ahí con los procesos o de crisis ambientales o incluso de fenómenos extremos, qué sé yo, uno puede pensarlo como para tratar de hacer esas analogías, si sirven para pensar, en el sentido también de que una cosa es el fenómeno más general, incluso de agravamiento planetario, calentamiento global y tal, pero después hay fenómenos que son localizados, que hay que tratar muy en particular y que el fenómeno global no te los lleva, te los condiciona, te los agrava, te los hace más probables, pero no es que necesariamente los detona. A veces pasa que cada árbol que se cae o cada vez que llueve mucho se lo atribuimos a la crisis climática Claro. general, y no, hay procesos más localizados que tienen su propia dinámica, su propia cuestión.
Pero bueno, sí, me parece que están buenos los ejercicios de cruzar crisis y ver cómo las... Sí, que cómo tiene las la pensamos. dificultad para cuando te metes, cuando realmente queremos transformar eso que mencionábamos al principio, de politizar el malestar, de una consigna a una estrategia política, incluso micropolítica, si se me permite el lenguaje Obvio. extremadamente posmoderno. Porque, primero, es una consigna muy bella y un tránsito muy difícil. ¿A qué voy? Primero, todo malestar es político. El malestar de estómago, el dolor de muela, ¿es politizable? Quizás no todo malestar sea politizable. Esto es un ejemplo torpe, el que puse, pero a propósito para ir a donde voy. Que articular malestares tan distintos como el malestar de la inestabilidad laboral, con el malestar que no puedo pagar el alquiler, con el malestar de un desamor, con el malestar en la militancia, son malestares muy distintos y muy desiguales muchas veces. Entonces, articular todo eso políticamente es igual de difícil. Y después, a veces el malestar no es siempre una potencia, una fuerza, un lugar que nos une. A veces el malestar nos hace salir a la calle, nos hace pensar críticamente contra la opresión. A veces el malestar nos hace motorizar procesos de autoconciencia crítica. Y a veces el malestar aísla a las personas, dinamita grupos, nos desmoraliza, nos desmoviliza, empioja situaciones y vínculos. Y a veces incluso no hay ganas de politizar un malestar y quizás está bien. Entonces Claro. hay unas delicadezas locales a tener que vale la pena detenerse siempre. Claro. Claro, y que politizarlo y ponerlo en contexto no quita que a veces también algunos malestares anímicos no requieran tratamientos particulares Sin dudas. y muy personales, digamos, y aplicados a la persona en concreto, al caso concreto, a su situación concreta. Sí, re. En eso, yo de leer o también escucharte o charlar en otros momentos, hay con esto lo de politizar el malestar, quizás dos cosas para problematizarlo más. Una es esto, digamos, de que no siempre están, múltiples comillas, productivos en el sentido Sí, o de organizacional. O sea que, como que salir del eslogan de politizarlo, ahí hay un punto. Y otro es que no solo juegan las blancas o las negras, también juegan, digamos, o sea, el otro lado del tablero, y que las expresiones hoy en día de ultraderecha también están politizando ese malestar, ¿no? Sí, ahí es un tema quizás de los más difíciles. Yo ando con esta idea en la cabeza, que es quizás muy caprichosa, pero cada uno fecha como puede y como quiere y es caprichoso el fechar. muy Cuente, bien. por favor. Yo tengo la Traemos a este impresión programa a la gente para que nos cuente para sus que caprichos. para sus más caprichos. De profundos. Es hecho, la a mí me próxima dijeron- consigna con el público. A mí me dijeron que venga y yo le dije, bueno, pero ¿puedo hablar de mis caprichos? Sí. Por favor, Allá estamos voy, para entonces. eso. Tengo la impresión como una especie de lectura anímica de ciertas coyunturas. Año 2015, la revolución de la alegría, ¿no? Macrismo, revolución de la alegría. Globo amarillo. Globos amarillos, Macri bailando, y me quedo con la revolución de la alegría. Ay, Macri bailando Gilda, por Dios. Un horror. No, Una de las jamás. cosas más traumáticas que nos pasó. No puedo en- escuchar ahora esa canción sin... Y empezar en el balcón de la Casa Rosada. Sí, y sí, Ay, es Dios tremendo. santo. La democracia zombie nos dio muchas cosas, entre ellas a Macri bailando y así. Michetti al lado. Tremendo, tremendo. Pero en ese contexto se formula la revolución de la alegría, ¿no? Como consigna, como programa, como estado de ánimo incluso. Es el contexto donde surge el amor vence al odio, pero donde surgen también una serie de conversaciones, lecturas, intervenciones, libros, asambleas, etcétera, que iban por lo que yo mencionaba al principio, politizar el malestar. Ante la revolución de la alegría, y dado que el neoliberalismo nos dice, los vamos a explotar pero con una sonrisa, y nos ofrecen unos guiones de felicidad que son más o menos una cagada, un montón de personas, de colectivos, de activistas, de intelectuales, etcétera, empezamos a tratar de pensar una oposición a la revolución de la alegría a partir de las potencias del malestar, a partir de las capacidades, resistencias, siempre finitas, siempre ambiguas, súper opacas del malestar. Entonces, a la alegría neoliberal, la potencia, la resistencia desde el malestar, dicho de una manera muy consignista. Pero pasaron 10 años. Y en el medio hubo una pandemia, en el medio pasó eso que se llamó Frente de Todos, y en el medio apareció la libertad avanza y otras cosas en el mundo. Yo tengo muy presente de cuando
En el medio, un intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. En Sí. el medio, un tipo mató a un CEO de una empresa farmacéutica en Estados Unidos. Sí. O sea, pasaron una bocha de cosas. Crecimos, somos más pobres, etc. Y yo recuerdo cuando gana Milei, uno de los análisis más habituales era que la libertad avanza y las derechas a nivel global estaban canalizando, representando, capturando, sería un lenguaje que no es para mí el preferido, yo diría politizando toda una serie de sentimientos negativos, de descontento, de odio, de resentimiento, de malestares, diríamos. Y entonces ahí uno tiene varias preguntas. La primera que a mí me surge es, ¿la ultraderecha puede politizar el malestar y nosotros no? Es la primera pregunta que me surge. La segunda es, eso que llamamos sentimientos amargos, ásperos, negativos, resentimientos, broncas, iras, descontentos, que aparentemente se canalizaron por derecha, ¿podrían haberse canalizado por izquierda? Es una pregunta incómoda porque significa que si podrían haberse canalizado por izquierda, quiere decir que el malestar estaba ahí como flotante, esperando a que alguien le ponga una escena. No lo manoteamos a tiempo. No lo manoteamos a tiempo. Y quizás no sea tan así, quizás ya esté precodificado una serie de prácticas, de imperativos, de códigos que, no te digo que determinísticamente iba para ahí, pero bueno, habría que pensarlo, ¿no? Que era difícil que vengan para acá. Que era difícil que venga para acá. Y ahí entonces uno se pregunta, a mí me llena de preguntas ese tipo de cosas, ¿no? Porque la primera es, porque la libertad avanza no solo es una propuesta de hacer algo con la desesperación o con la impotencia, sino también una serie de promesas Claro. de bienestar y de felicidad, más o menos Eso de te iba a mierda. decir que, claro, mucha gente que tenía muchísimo malestar de todos los tipos que estábamos conversando, yo creo que la libertad avanza en su momento, claro, trae unas propuestas que, obviamente que sí, decían esto de para 2000, no sé Sí, cuándo. sí, a ver, Suecia. Más son a largo Pero- plazo las promesas. pero Sí. había muchas cosas de corto plazo, me parece, y súper individualista. Entonces es como que la gente harta diciendo, bueno, yo no quiero más esto y para mí mismo, solo, yo quiero estar bien, mi situación económica, mi situación en mi casa, lo que sea, y atrajo mucho por, Sí. por ese lado. Ujú. Y desgraciadamente, bueno, fueron justamente para esto, para lo individual, para me miro mi bolsillo, mi situación, sin pensar en el otro, el ambiente, lo que fuera. Pero tenía las propuestas, esto que estabas diciendo vos, que para mí le salió bien. Ya estamos. Acá estamos, Sí, ¿no? por eso. Sí, a mí me devuelve una pregunta de cuáles son nuestras imágenes, propuestas, programas y prácticas de felicidad alternativa. O sea, voy a decirlo así. ¿La alegría es solo neoliberal y brasilera, como decía un cantante? ¿O nosotros somos capaces de interpelar el malestar y proponer formas de felicidad subversiva o revolucionaria, como querramos llamarle, ¿no? Me parece que la historia del movimiento obrero, pero la historia del feminismo, la historia de nuestros movimientos, son también la historia y la invención de una felicidad común distinta a la capitalista. Y ahí hay un archivo súper importante para un programa de prácticas afectivas no derechistas, ¿no? Sí. En eso, ahora antes de ir para el lado así positivo, por decirlo de alguna manera. El lado buena onda. Solo para ampliar lo de recién y también por la cita a Fischer o autores que no son específicamente argentinos, como que existe la deriva local nacional y se entiende plenamente, pero ves que hay un proceso que es, o como si lo pensás más como un proceso más general, digamos, porque vemos procesos similares. No sabemos lo que pasa en la cabeza de la gente en nuestro país, menos en Hungría, pero qué sé yo. Pero sí hay fenómenos políticos que se están moviendo para ese lado bastante generalizadamente, ¿no? Sí, tengo la misma impresión de que no es un fenómeno solo local, ¿no? Que es un fenómeno global. Creo que esto lo vemos todos. No hay que ser un gran analista político No. para ver las parecidos de familia entre Trump, Bolsonaro, etc. Pero yo siempre te engaño y te traigo lo local, siempre, pero Bien. porque a mí hay algo que es, no obstante poder hacer estos diagnósticos, mi impresión es que incluso nuestros diagnósticos nos devuelven una alarmante cifra de impotencia.
Yo tengo la impresión en un tiempo a esta parte que nuestras palabras están cada vez más cansadas, más agotadas, y que nuestros diagnósticos son casi profecías autocumplidas. Que nuestras palabras rozan cada vez menos las cosas y los cuerpos, y que las calles muchas veces aumentan la distancia entre cuerpos, palabras y cosas. Entonces, ¿qué aparte de buenos diagnósticos sobre la ultraderecha tenemos? ¿No? Y qué aparte de mimetizarnos contra la ultraderecha podemos hacer, porque sabemos que hay muchos compañeros que creen que hay que imitar a la ultraderecha para salir como la ultraderecha, ¿no? Como en algún momento buscaron un Durán Barba de izquierda y así sucesivamente. Eso no tenía que decirlo, ¿no? Que pasa. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, sí pensándolo, recién dijiste alguna... se cayó algo acá estamos bien. Estamos bien los 33 acá en el estudio. Está pasando esos fenómenos, tienen estas dificultades, estos problemas, pero ¿dónde ves algún tipo de agencia o de potencia para de dónde tirar un hilo ante todo eso y pensarlo de otra manera o politizarlo en un Está buenísimo. sentido que nos guste más? Yo vengo muy inquieto por algo que no es mío, se lo escuché últimamente decir a Diego Stulbark, intelectual militante argentino, cuyo libro La ofensiva sensible también fue muy clave en estas discusiones en torno al malestar, un libro del 2019. También Caja Negra. Que también publica Caja Negra. Y Diego señala como dos vectores que a mí me parecen cada vez más interesantes, que es un creciente nivel de activismo callejero en Argentina, muy insistente, muy crecido en los últimos año y pico de gobierno de la Libertad Avanza, que ahí entonces es relativa la hipótesis, la derecha está haciendo algo con el malestar y nosotros no. Claro. Porque ahí hay toda una serie de experiencias que surgen al calor de diferentes luchas, jubilados, salud, CONICET, asambleas barriales, la universidad. gente que responde como puede y como quiere ante la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí hay una agencia que surge desde la desorientación, desde la impotencia, desde la desesperación, desde la bronca, pero que propone políticas. Claro. Más o menos efectivas o no, eso veremos en un tiempo. Sí. Y después hay un nivel muy alto de ausentismo, de una especie de rechazo o de descontento o de malestar más o menos pasivo con el régimen político. Uh-huh. Y lo que yo les vengo escuchando a Diego con mucho interés es cómo conectar esas dos variables, ¿no? La variable de un malestar nuestro, cifrado en formas de activismo que por ahí no teníamos hace un par de años o tan insistentes, Sí. y un ausentismo que no estaba tan claro hace un par de... No, es un fenómeno de este año. de hace 2 años, ¿no? Entonces ahí hay dos variables donde el malestar, sabiendo que esa palabra es muy grande, pero que nos permite capturar varios estados anímicos, encuentra canalizaciones no necesariamente en las filas de la Libertad Avanza. No estoy diciendo decir que todos aquellos que no van a votar van a votarnos a nosotros. No, Pero no, ahí hay dos fenómenos que hay que pensar quizás juntos, como dos cifras de politización, de hacer algo con el malestar que no son derechizables, necesariamente, o a priori. Sí, yo creo que hay un grupo muy grande de gente, o no sé, a mí me pasa bastante seguido, de gente que dice, no, yo no quiero saber nada con la política, yo no leo noticias, es como que eligieron la postura de estar abstraídos, que, bueno, ahora hay una frase que se dice mucho, y en esto aplica mucho, que es, voy a fingir demencia. Uh-huh. No sé si está bien aplicado o no, la gente la usa mucho, pero es como, no, yo no sé, no me interesa, lo que sea, no voy a votar, no, es como la no participación, como para justamente sentirse mejor y tratar de apalear un poco esos malestares, ¿no? Y lo veo muchísimo. No sé si es algo que se está incrementando, si ya venía de hace un tiempo, pero lo veo como bastante presente. Sí, fingir normalidad, diría Claro. una amiga. Sí, no sé cómo pensar realmente el problema de la deserción electoral, que cada vez se encuentra más parecidos de familia, no con ciertas formas de deserción del ideal laboral en juventudes, ¿no? Donde el trabajo, el estudio, etcétera, no aparecen como aparecían en mi generación. No sé pensar eso de una forma que sea sensata todavía. No tendría nada como
no, hay como una caja misteriosa que no me cuesta pensarlo. ¿Qué está pasando con la deserción electoral, etcétera? Son temas que no se me escapan, sinceramente. En lo, no sé si es propositivo, pero en lo positivo, en dónde están, cómo están encarando este momento, con Fantasmas del Futuro están impulsando una serie de discusiones o encontraron algo productivo en traer a Fisher a la Argentina para pensar esto que está pasando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nació esa experiencia? ¿Qué está pasando? Qué lindo, porque hablar de un colectivo que uno quiere mucho siempre es reconfortante. Sí. Fantasma del Futuro es un colectivo cultural, político, somos unos 10, que nace en La Plata hace un par de años a partir de una serie de talleres y grupos de lectura, de ocio, de conversación y de tomar cerveza a partir de Mark Fisher. Y a partir del año pasado, la seccional La Plata, nos juntamos con una serie de personas que somos lectores de Fisher y no solo lectores de Fisher, sino que Fisher es la excusa para juntarnos, vamos a decirlo así. Sí. Y armamos, terminamos de darle la fisonomía a un Fantasma del Futuro que tiene seccionales en Capital y en La Plata. En La Plata. Seccional, ¿no? Somos tipo 10, pero lo digo así, parece que seamos como 50 y somos una pequeña órgano, somos 10 grandes amigos. Y Fisher, yo tengo la impresión de que para muchos de nosotros funciona como un punto de encuentro. Menos como un autor, menos como una moda editorial, menos como una contraseña y más como un estado anímico, como un lugar donde encontrarse y desencontrarse, como una contraseña generacional. Y eso nos interesa mucho. Bien, en Fisher está, quizás para ir como dándole un hilo a todo lo que estuvimos charlando, esta idea de que, bueno, nombraste lo del realismo capitalista como una forma de no, ¿cómo se dice?, de no poder pensar más allá de este tema, o a dónde Fisher llevó lo de Jameson y lo de Zizek, la vuelta que le dio él. Y que una forma de confrontarlo es demostrar los límites que tiene, a dónde se vuelve hasta nulo en sus propias limitaciones. Y ahí aparecen como 3 puntales de los cuales tirar y a los cuales nosotros estuvimos charlando en esta charla, y a nosotros le damos bastante bola en el sentido de que hay un límite en el planetario, hay un límite en lo anímico mental, hay un límite en la resistencia de los trabajadores y de las trabajadoras y los trabajadores. Ahí hay algo para traerlo y pensarlo más en términos de eso, ¿no? De los límites del capitalismo, dónde están, cómo los podemos problematizar y que cómo para invitar a gente, no sé si leer a Fisher particularmente, pero bueno, se puede invitar necesariamente. Siempre. Es muy, muy productivo, pero invitar a quienes están viendo esto a pensar esto, cómo lo podríamos hacer o cómo lo podríamos sugerir. De dónde ir a buscar o por sugerir lecturas o alguna forma de encararlo, o son esos los límites, hay otros límites. Está buenísimo. Recordemos, Fisher es leído en Argentina por los no partidarios de Fisher como un autor enfáticamente pesimista, o deprimente, o depresivo, u oscuro. No se lo estás vendiendo al público así. No, y mi impresión es que es un autor que, al menos a mí, a mucha gente que nos pasó una serie de cosas con su lectura, fue una especie de portal, es un autor que nos llena de entusiasmo, que nos llena de bronca, que nos llena de amistades, Tal que cual. nos llena de comunidad. Entonces, no sé si es un autor depresivo, una cosa que haya pasado por depresión, pero Claro. es una lectura psicologicista de un autor. Sí, tiene algo que me parece que es súper interesante, que es esto que mencionabas. Realismo capitalista sería la idea según la cual es imposible imaginar otra cosa que el capitalismo. Y que incluso podemos imaginar un capitalismo intergaláctico en Marte o gobernado por extraterrestres antes que el fin del capitalismo, ¿no? Es más probable imaginar eso. De hecho, el proyecto de la muchachada y los Max va más en esa dirección, ¿no? Estamos ahí. Y Fisher, en el mismo movimiento que dice eso, de que la imaginación política está estancada hace una serie de cantidad de años, que no puede imaginar alternativas efectivas, reales y sexys, dice, sexys, que sean sensuales, que sean convocantes, que interpelen al deseo del capitalismo, también dice, pero ese mismo capitalismo tiene algunos límites. Tiene lo que él llama unos reales, unos límites muy concretos, que son la crisis ecológica, que le pone un límite al avance desbocado del capital,
La crisis de la salud mental, porque el cuerpo a veces le dice no puedo más al imperativo que te dice usted tiene que poder siempre un poco más, trabajar, rendir, ser exitoso. A veces te enfermas, no solo te deprimís, sino que te enfermas, el cuerpo cae desplomado. Sí. Y después dice el antagonismo de clase, ¿no? La resistencia interseccional de clase como un límite también al avance apabullante y voraz del vampiro del capital. Yo agregaría la guerra. La guerra no igualada a la lucha de clases, sino la guerra, ¿no? También como un límite que muchas veces relanza el capital hacia territorios inesperados y peores que los anteriores. Pero la guerra, porque si algo que Fisher no puede pensar muchas veces son cosas que nos importan a nosotros mucho en Argentina como marxistas y fundamentalmente en la Argentina postdictatorial, que son la guerra y la violencia. Es un autor que no puede pensar la violencia y por eso en Argentina me parece que la violencia que implica la ruptura con el capitalismo, ¿no? Son temas que no podemos dejar pasar, me parece, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que abarcamos los temas que teníamos ahí dando No vueltas. sé si querés recomendar alguna lectura. Sí, o a dónde buscar materiales sobre estas cuestiones. Eso, sí. Sí, yo recomiendo un librito que estoy... Bueno, casualmente lo editó el Colegio de Perros, que es la editorial que participo, pero es para mí... Pero es para mí de lo más lindo que hay para acercarnos, que se llama Depresión, un sentimiento público, de una filósofa que se llama Anne Sejkovic, filósofa queer canadiense feminista, que me parece que a las militancias, a los activismos, más incluso cuando venimos de ciertos marxismos, es una lectura conmovedora y que puede aportar mucho a las prácticas cotidianas. Quizás no hay los grandes enunciados que uno puede encontrar en Fisher o que puede encontrar en Zizek o en los grandes teóricos o en Federici o en Nancy Fraser, pero con una delicadeza para pensar cerquita a la práctica que me parece importante tenerlo en la biblioteca. Bien. Pero no le estoy vendiendo un libro, solo se me ocurrió No, eso. Vamos a está- poner acá abajo el precio y dónde conseguirlo. Les prometo que no. No, pero sí vamos a mandar a buscar la editorial y más para dar la difusión y trataremos de leerlo también. Sí. Así que bueno, te agradecemos, Emi, por haberte venido a este programa de Agitando la Colmena y seguramente la seguiremos prontamente. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, seguimos en este programa Agitando la Colmena y viene la mejor sección, no lo sabemos. Esto es, cine de debate. Una película que no sé si es la mejor, pero para mí es un peliculón. ¿Qué opinas, Nicolás? A mí me gustó, la vi 3 o 4 veces. Sí, Último- la he visto muchas veces, lo estábamos Sí. cargando por eso. Y Euge, bienvenida, Euge. Bueno, ¿cómo andan? Gracias. Bien. ¿Qué Bien. opinas? A mí también me parece un peliculón. También la vi 3 veces, así que en la misma, digamos. Muy bien. Bueno, vamos a decir qué peli es. Primero, Contanos. Sí. vamos a hablar de Children of Men, del año 2006, del director Alfonso Cuarón, que está basada en un libro de 1992 de la autora Phyllis Dorothy James. Así que si les parece, vamos con el video. Un hombre indiferente y pesimista termina reencontrándose con su propia humanidad luego de que le encargan una misión. Estamos en Londres en el año 2027 y el mundo se está derrumbando. La infertilidad se ha convertido en un problema global y las generaciones que habitan el planeta probablemente sean las últimas. En la ciudad todos están bajo vigilancia y el mismo gobierno usa bombas para esparcir el miedo y controlar a la población. Los inmigrantes que escapan de los horrores de su país son perseguidos, enjaulados y enviados a campos de refugiados donde viven en condiciones inhumanas. En este contexto, Theo vive deprimido sin preocuparse por nadie más que él mismo, hasta que un día es contactado por un grupo de activistas que le encargan la tarea de transportar a una chica fuera de la ciudad. Para conseguir los papeles, Theo acude a su primo, una situación que nos regala una gran escena. 100 years from now, there won't be one sad fuck to look at any of this. What keeps you going? You know what it is, Theo? I just don't think about it. A los ricos y poderosos simplemente no les importa lo que sucede fuera de su burbuja ni les interesa involucrarse.
Así, Theo emprenderá un camino donde se reencontrará con una sensibilidad que pensaba perdida, a la vez que se cruza con gente que los ayuda desinteresadamente a pesar de las consecuencias. Children of Men nos habla de la necesidad de rescatar la empatía como un componente esencial para atravesar un contexto difícil, pero deja sin responder cómo imaginar el fin de los regímenes autoritarios para que reflexionemos. ¿Alcanza el gesto de una sola persona para cambiar las cosas? ¿Qué lugar tiene la empatía en un sistema que promueve el individualismo? ¿Cómo reacciona una sociedad ante el riesgo de ser las últimas generaciones vivas? Bueno, impactante la reseña. Muchas gracias, Euge, una vez más. Un placer. Y sí, a mí me pasó que yo la vi 2 veces y claro, para esta vez le presté atención. La cantidad de detalles que tiene esta película es impresionante. Bueno, está como situada como si fuera en 2027, si no me equivoco, en Londres. Y bueno, es un poco, no digo hacia dónde vamos, pero estamos medio ahí, ¿no? Sí, hay algo del juego de la metáfora de la infertilidad, ¿no? De qué es lo que está representando esta infertilidad. Recién hablábamos con Emi de esto del realismo capitalista y la incapacidad de pensar un futuro, una vida más allá del capitalismo. Como que hay una forma muy brutal de representar esa incapacidad de pensar un futuro que, bueno, no nace nadie más. O sea, no hay forma de representar estéticamente como una metáfora. Quizás hay, pero es una forma muy potente de representar esta idea de no podemos pensar en el futuro. Bueno, no nace nadie más. Bueno, entonces no hay futuro. Otra es pensarlo como si fuese una metáfora o dar vuelta el tema de la crisis ambiental, en el sentido de lo que se agota, lo que se muere, lo que deja de poder reproducirse. No son ecosistemas en general, sino la propia humanidad, digamos, que no puede procrear, o digamos, es el punto de partida. Entonces ahí como que nos abre todas las discusiones que venimos teniendo de las películas hasta ahora, todas juntas, ¿no? Sí, y presenta, bueno, un mundo donde está todo bastante contaminado. No dicen bien por qué el tema de la infertilidad. Creo que se dice como, no está seguro, pero es la contaminación, supuestamente. Sí, y visualmente ves el aire, el sí. agua, todo está... Las calles están resucias. Todo está muy todo sucio. Tiene un tono muy azul, digamos, la fotografía que te da medio como muy para abajo, digamos. Muy para abajo, hay mucha presencia policial en la calle. Sí. O sea, la escena de las calles es bastante gris, esto de todo sucio, contaminado, mucha policía, mucho uniformado, Sí. bien calzado. Y el contraste con en un momento el protagonista tiene que ir como al barrio o a la zona donde están la gente de mayor poder adquisitivo, vamos a Sí. decir. Es otra cosa, ¿no? Sí. Hay espacios verdes que en el resto de la ciudad se ve que verdad. no hay. Hay animales, hay presencia policial, pero son facheritos acá. Es como que no están todos así Robocop, sino Claro. que están elegantes, arriba de un caballo, muy prolijo, muy peinado el caballito. A mí también lo que me gustó de ver, no sé, no me gustó, pero que Claro. está bueno la cantidad de detalles que tiene cuando vos ves la calle, que él está en la calle, son la cantidad de publicidades y de Sí. carteles de invitando a reportar inmigrantes a vos como ciudadano, como todo un sistema de vigilancia que es como, che, reportá que no puede trabajar, que no tiene que estar acá, Sí. así lo rajamos. Sí, ahí hay en YouTube hay un video de alguien que no sé qué tan oficial es, pero que subió todas las publicidades de la película. Está bueno O sea, eso. sacó cada publicidad que aparece de fondo, Sí. o en una tele o en un cartel, y están así de corridos. Y cuentan también una historia de esas cosas. Hay mucho de lo que está en el primer plano de la trama y en el Claro. segundo plano. O sea, como que el mundo está pintado en ese segundo plano, digamos. Claro. Sí. De cada escena hay un montón. Sí, se construye mucho por los carteles. En un momento hay un cartel que se ve que dice que no podés, es ilegal evitar los test de fertilidad. También está mucho, a mí me da mucha gracia esto, la publicidad de Quietus, que es como el kit de suicidio que te Sí. da el mismo gobierno y hay publicidades por todos lados. Es tremendo Sí. eso. Sí, de momento hacen el chiste de que el gobierno hace al mismo tiempo test de fertilidad Sí. y te invita a matarte. Sí. Sí. Hay un detalle, bueno, para sumar a donde va la película, está situada en Inglaterra, ¿no? Y hay una idea de que hace mucho las discusiones de cómo sería un colapso, una crisis tal, de si sobrevivirían más los países más continentales o los que son islas.
los que están un poco más aislados. Y de ahí todo el mambo también con la inmigración. Pues acá en la película hay como la hipótesis de, bueno, hay un momento que pasa un tipo noticiero, o hay una publicidad. Que es no todo sé, guerra. dice, sí. Nueva York sí, colapsa, tal, todo colapsa, menos Sí. nosotros, ¿no? Que eso es lo que explica también por qué el caudal inmigratorio, Claro. tratando Sí, de entrar obvio. a la isla, digamos, Claro. que está ahí. Entonces el director es un director es mexicano, está situado esto ahí. Ahí comentamos también de que hay medio un chiste, una mojada de oreja en que la película empieza con la muerte del último hombre en nacer. Sí. Que fue hace 18 años. que había Ellos sido- hace Claro, la 18 años persona más que joven, no nace nadie. Claro. Sí, y era un argentino que se llamaba Diego. Entonces ahí hay como una mojada de oreja, digamos, de que en Inglaterra, en particular, que todo el mundo quiera, porque después todo el mundo empieza a llorar, ¿no? Cuando se enteran que toda Inglaterra llore porque se murió un argentino que se llamaba Diego, es como una Sí. vuelta de tuerca del tipo que no había necesidad. De hecho, en el libro original no se llamaba Diego, sí era argentino, y como que le dio esa vuelta también por un poco molestar, seguramente. Hijo, le ponemos Diego, tía. Eh, Pero lo que está muy bien representado, esto de la situación en general de la inmigración, esto que vos decías, bueno, tenés que denunciar, te muestran en las calles cómo es las persecuciones, te muestran el lugar en donde los tienen, cómo los tratan. Y hay una cosa que es como ahí, que está sucediendo algo ahora muy, no te digo igual, pero que está terrible en Estados Unidos, justamente. Inclusive los centros de detención, digamos. Yo hace poquito veía la noticia de un nuevo centro que se llama, creo que Alcatraz, no sé, no recuerdo el nombre del nuevo de Estados Unidos. Que están reviviendo Alcatraz para eso. Claro, pero está al margen de que, vamos a hacer un paréntesis acá de lo ambiental, está en un humedal y están usando caimanes para eso. O sea, Trump está cancelado. Bueno, pero sí, las similitudes es terrible porque ahí claramente la película, ¿de qué año era? ¿Me puedes recordar? 2006, La peli ¿no? del 2006. Claro, y si bien la historia es previa, Sí. no, lo que ha avanzado el aparato represor y esto de la inmigración, de que en la película, si vos no sos británico, Chao. afuera. Sí, sí, sí. Sí, de hecho se cuidan se cuidan. Hay un recurso no apelan a que todos los inmigrantes sean de países del norte de África o cuestiones por el estilo, sino que cuando te muestran las jaulas de los inmigrantes también Hay de todo. hay polacos, Claro. es más general, digamos, Sí, ¿no? sí. Entonces ahí hay un recurso que tienen ahí puesto. Y sí, cuando la película sale en el 2006, todas las grandes imágenes que vimos más en la última década de barcazas uniéndose en el Mediterráneo y todos los procesos de crisis de inmigraciones que empezaron a pasar en Europa en particular, vinieron después. Entonces hay un carácter así bastante predictivo en la película en su momento que vieron que había algo que estaba por explotar ahí. Sí. Incluso la situación en los campos de refugiados, Sí. también que muestran la violencia, el tipo re inhumano, eso también es recomparable con Sí. ahora. Como que esa gente se queda estancada en Esos esa parte paralelismos. Tremendo, sí, sí. Otra cosa que vi así como un paralelismo, que espero que no, pero bueno, que se estuvo hablando mucho de armas nucleares últimamente, vi un detalle que dije, claro, hay un momento, no estoy spoileando nada, pero hay un momento en el que está como adentro de un lugar tapado con diarios. Y bueno, siendo la segunda vez que lo veía, dije, vamos a leer, a ver qué decían los diarios de ese momento. Y claro, esto de los países que decían como tal país ya utilizó sus armas nucleares, gente murió instantáneamente y están evaluando como los daños a lugares cercanos y qué sé yo. Y claro, como nosotros estamos siempre a medio paso de a ver quién va a activar, quién no. Y eso es algo que digo, espero que nunca lleguemos Claro. a eso, pero bueno, Sí, es algo de lo que se habla. es súper de color y lateral, pero muestran todos los países que están explotando. Es raro porque muestran Buenos Aires en esa secuencia, pero al mismo tiempo, bueno, Diego estaba vivo, Claro. estaba en una vida más o menos normal. De hecho, Sí. muestran como es la última persona que nace, como que está fotografiado tipo de Truman Show. Sí. Muestran fotos de toda la vida porque era el último al que había que prestarle atención. Y sí. No vino nadie después. Muy deprimente. Sí. Sí. Bueno, están todos bastante depresivos. Y es en horrible. en la película. Eso es una Es que el gobierno también, además de dar los kits de suicidios, el amigo de él le dice está tirando antidepresivos también el gobierno. O sea, es como Sí. que te los reparte así como si nada. No.
De hecho, creo que el primo de él, cuando él va a la casa, que tienen esa famosa charla, Sí. él como que viste que tiene como un pastillero, medio que lo abre y le dice, ¿querés? Sí. Y él le dice que no, y él como que él vive a base de eso, Él ¿entendés? está en esa, sí. Como que ni bola la realidad, es como vamos a tirar esta y Me listo. encanta. Yo quiero ser ese señor cuando sea vieja. No. La situación de lleno de planta, los paneles solares en el techo. Ah, vos dices el otro, no el primo rico. No. Ah, Yo estoy hablando claro. el amigo. El Claro, amigo. Claro, hippie. todos queremos ser el amigo, hippie, sí. que por cultivaba. favor. Sí, no, espectapolar todo. Tiene Sí, animales, recontra. Sí, la escena que decía Euge, que es bastante conocida, seguidores de Pink Floyd, la tapa del disco Animals es una central eléctrica con el cerdo y el El plástico. cerdito, sí. Entonces acá lo que pasó es que es central eléctrica, hay un tema con la energía, o hay un problema de que se ve que no hay tanta. De hecho, hay un detalle en las calles, aparecen las mototaxis que son más del sudeste asiático. Sí. Aparecen eso en Inglaterra que no tiene nada que ver, digamos, está Verdad. suplantando otro tipo de transporte. Entonces se ve que por alguna razón esa planta eléctrica ya no la usan más para dar electricidad, la usan para, típico de los ingleses, apropiarse del arte del mundo. Entonces está el Miguel Ángel, está el Guernica, o sea, como que ahí también hay una cosa hipérbole de, bueno, lo que robaron los ingleses en la época del imperio. Sí. En el momento del fin del mundo, transforman una central eléctrica en el reservorio de las principales obras de arte de la humanidad. De hecho, en un momento dice, bueno, y el protagonista tiene un primo que está a cargo de ser el curador, digamos, de esas obras. Y cuando llega, le dice, le muestra, aparece el Guernica de Picasso ahí de fondo. Y cuando llegan a esa sala, le dice, lo pudimos rescatar, lo que pasó con las meninas fue muy grave. Y el protagonista responde, bueno, y lo que pasó con la gente también fue grave. Claro. O sea, no es que se perdió una obra. Claro. Que prendió El fuego. foco estaba en otro lado. Y ahí la escena esa que comenta Euge, que está en la reseña, está hablando con el primo que está haciendo todo esto y le dice, el protagonista Teo le pregunta, ¿por qué haces todo esto si en 100 años no va a haber nadie que lo vea? Y el tipo le responde, no pienso eso y listo, digamos. Sí, su solución es no pensar. Chau. Entonces hay algo de eso que es la otra, al principio la otra forma de metáfora de crisis más general, que es que hay algo en el mundo actual, más allá de la película, que vive, que hace como... sabe que está llegando a un límite, Sí. pero al mismo tiempo vive cínicamente como si No pasara nada. no pasara nada, digamos, ¿no? Que decían fingir demencia, básicamente. Básicamente, sí. El programa se llama Fingir demencia. Fingiendo demencia. Tema. En Agitando la Colmena. Tiene algo de eso, ¿no? De por qué si no va a haber futuro, por qué sigue habiendo esos estados, por qué ese nivel de control y tal, y es todo protegerse de la escasez, digamos, ¿no? Sí. El asunto. Y en eso, lo otro, siempre nos preguntamos acá, es el tema de quiénes son los que se rebelan, ¿no? Ante el asunto este. Y aparece de vuelta la idea de los que pelean por los derechos de los inmigrantes son unos loquitos violentos, digamos, ¿no? Sí. Sí. Porque, la película es del 2006, algo estamos spoileando, pero bueno, igual véanla. Pero aparece de vuelta la idea de que, encima acá es explícito, somos la agrupación que pelea por los derechos de los inmigrantes, o sea, les da un motivo legítimo, válido, moralmente correcto, pero los termina pintando como gente bastante detestable, digamos. Sí. A los que se rebelan contra el régimen. Claro. Y de vuelta nos deja, igual que en Blade Runner, igual que en Soylent Green, igual que en parte parecido en Snowpiercer, aunque sea era una horda, digamos. Claro. La que estaba, no era solo Chris Chris Evans. Pero acá el redentor de la humanidad que se va al carajo es un tipo. Sí, Y es verdad. Hasta ahí, digamos. Claro. Entonces hay algo de eso a problematizar de las distopías estas, de la forma de construir distopías y relato, en el sentido de esta imposibilidad de pensar más allá de lo que sea más probable, pensar en el fin del mundo, acá el fin de la humanidad, porque no se reproduce, que el fin de esos sistemas de opresión y tal. Hay un refuerzo en eso, en que no seamos capaces de mostrar en pantalla algún otro tipo de Claro. respuesta colectiva. Eso sigue sin aparecer, digamos, ¿no? No, claro.
Pero en esta sí es como la continuidad del sistema actual. Por eso hay tantas cosas que uno dice, uy, pues claro, ya 2025 y estamos como Sí. tan cerca y no tan lejos, desgraciadamente, de las cosas que aparecen en la película. Pero bueno, Súper recomendable. muy recomendable. Esta sí la pueden ver comiendo. Acá les va a quedar la comida, pero la verdad que sí, la pueden ver comiendo. Sí, sí, sí. No pasa Sí, nada. Es un peliculón, tiene esas referencias musicales también, como habías dicho, de Pink Floyd, y me pongo de pie, pero no me voy a parar. Tiene temas de King Crimson, de los Beatles. Sí, No, está todo bien en esa película. Yo esta vez no me puedo quejar. Claro. solo por que fue mencionado mucho en la sección anterior, toda esa música. Está el tema Mark Fisher, digamos, dando vuelta, aunque todavía no había escrito, pero la preocupación, el libro que hablaba Emi, es posterior. Pero hay una cosa de que toda esa música que aparece de fondo para graficar el futuro es música de los 60 y los 70. Sí. O sea, como así no podemos pensar el futuro, la música que seguimos usando para representar Claro. estas cosas es cosa de los 60 y los 70. Después no hubo nada. Claro. Nada que merezca. No, en ese momento recuperado. ni pensando en la película, tampoco había mucha representación de lo artístico, es bastante Todo muy deprimente. muy depre el mundo, pero no es depre la película. Véanla, por favor. Sí. Pero bueno. En este ranking que salió la semana pasada, creo que del New York Times, Sí. las 100 mejores películas del siglo, está 13. Ah, Está bastante alto. Sí, está bastante arriba. Está apuntado en IMDb 7.9 y es la primera vez que estoy en desacuerdo con IMDb. Tendría que tener más. Yo creo que un 8.5 por lo menos, que está muy bien la película. No, Sí, sí, está muy buena. Es excelente. Bueno, y no les decimos que si nos la piden la tenemos, pero Sí, nos la pide, la tenemos. Ah, es así. acá nadie dijo nada. Bien, Euge, gracias de vuelta. Muchas Gracias a ustedes. gracias. Sí, Y gracias tenemos por debate venir. por dónde seguir, ¿no? Hay gente que se quiere de la distopía, tenemos esa discusión. Lo pueden poner en comentarios. Si seguimos con ¿Solo distopías, distopías o podemos presentar otro tipo de películas? Yo no voy a parar en este programa. No, mentira. Hasta ver. Decilo, Hasta decilo. ver. No, yo no voy a decir Esperando nada. la carroza. No, Se iba a cualquier lado. no. Hay muchas buenas opciones. La lista es muy larga. Y por suerte veo que siempre van comentando. Y a mí me llegan también por mensaje tipo, hablen de esta película. Y yo como, bueno, mira. sí, es un peliculón, pero esperen, es Claro. una por programa. Así que bueno, veremos cuál será la próxima. Dale. A ver No si hay vieron quórum. venir los Vengadores. Estoy para un Avengers, ¿eh? Bueno, veremos. No. Bueno, Pero bueno. gracias Euge, Bueno, nos vemos la próxima. gracias. Muchas gracias. Nos veremos. Y continuamos. Bueno, nuevamente estamos acá en Agitando la Colmena, en comunicación con una compañera, en este caso, de Tierra del Fuego. Le damos la bienvenida a Natalia, que es docente de Geografía desde Río Grande. ¿Cómo estás, Natalia? Hola Nico, hola Sofi. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, acá estamos en Tierra del Fuego, nuevamente luchando contra el avance de la salmonicultura en nuestro territorio. Bien, ahí la consulta obligada es a nosotros, o hasta acá había llegado la noticia de que hace un par de años hubo una disposición frenando, ¿no? Este tipo de producción, y qué es lo que está pasando ahora. Bien, tal cual, desde el 2018 que se viene esta lucha porque ya se quería instalar, es más, se instaló en todo lo que es el territorio chileno, en las costas chilenas, porque acá no se logró instalar gracias a la lucha de ambientalistas y por sobre todo de científicos y académicos que lograron que desde el 2018 hasta el 2021 se llevara a cabo una ley, que es la ley 1355, que prohíbe totalmente la salmonicultura en el mar. Solo permite 50 toneladas al año en tierra, pero eso sería una producción artesanal o una pequeña producción, que es lo que quieren cambiar ahora, porque por supuesto que ahora lo que hay detrás son grandes empresas multinacionales que para lo que quieren, es dedicarse de lleno a la exportación, y para eso necesitan exportar miles y miles de toneladas, y con 50 toneladas al año no les alcanza. La materialidad que requiere para llevar a cabo lo que ellos quieren hacer es muy costoso, se necesita un gran capital, por eso es que sabemos que detrás hay empresas multinacionales, pero respaldadas en este caso por el gobernador Melella, que ya viene dando el sí ya hace bastantes meses, y con un proyecto que presenta Agustín Coto, legislador de La Libertad Avanza acá de Tierra del Fuego.
Bien, o sea que en este caso estamos ante una iniciativa, primero una iniciativa legislativa de La Libertad Avanza, pero que estaría contando con el aval del oficialismo de la provincia. Tal cual. Por la mañana hay un escrito del gobernador diciendo que lo que va a estar prohibido es en el canal de Bigle, que es por lo que se luchó entre el 2018 y el 2021, que sería todo lo que vendría a ser la costa de Ushuaia, y que sí se va a permitir en las costas de Río Grande y en lagos, lagunas o ríos. Nosotros lo que decimos que no entendemos cuál es la diferencia, no sé si hay territorios que importan más que otros, territorios que pueden ser zonas de sacrificio, pero bueno, la salmonicultura es una forma de producción de cría intensiva de pescado, y lo que se quiere hacer es hacerla en tierra, ¿no? Lo que están diciendo es el RAS, que la verdad que hay muy poca investigación sobre el RAS, ya que vamos a hacer como una tierra de laboratorio, por así decirlo, y porque ni siquiera los científicos saben bien de qué se trata esto del RAS. Hay muy poca producción bajo este tipo de estrategia. Pero bueno, es mucho más artificial que las jaulas sí hay un montón de datos de las catástrofes o las consecuencias terribles ambientales que ha ocasionado acá en Chile nomás. Pero es más artificial porque lo que se instala son piletones casi de la mitad de un tamaño de un estadio de fútbol, son gigantes, cuando hablamos de escalas mayores, ¿no? Y bueno, requiere todo el cuidado del agua, de la oxigenación permanente de esa agua, el control de la salinidad, los animales, los peces, en este caso el salmón, controlar el que defecan ahí, o sea, es una cantidad de virus que se forman, el agua está cada vez más contaminada, y bueno, y supuestamente según el proyecto lo que va a haber es un control. Eso es lo que presentan, pero realmente lo que se está instalando es una narrativa económica, ¿no? Vienen con la idea del progreso, la idea del desarrollo, y que los ambientalistas somos los enemigos al trabajo, porque así es como nos están presentando justo en un momento muy crítico en Tierra del Fuego, que es con el desmantelamiento de la industria. Porque lo que se está diciendo desde la opinión, nomás Nico y Sofi, porque no hay datos ni fundamento, no presentan nada, es pura opinión, es que se pueden llegar a instalar entre 7.000 y 8.000 puestos de trabajo, que es justo la cifra que se puede perder con la industria. Claro. Entonces, bueno, es muy grave que hay por detrás, es muy triste porque realmente hay un montón de familias que pueden quedar desempleadas ahora a fin de año, y realmente los datos demuestran que este tipo de producción intensiva que solo apuesta a la exportación no genera trabajo, como muchos 100, 150 puestos de trabajo, que a comparación, como te decía recién, de los 7.000, 8.000 puestos de trabajo que da la industria acá en Tierra del Fuego, bueno, es una burla. Así que bueno, es muy grave realmente que se esté instalando también esta narrativa económica, y también que se instale como que en tierra no es perjudicial para el ambiente, porque en los océanos lo más peligroso es que al ser una especie exótica, si se te escapa, te hace desastres en los ecosistemas, porque bueno, es una especie que no es natural de acá de Tierra del Fuego y además es depredadora, pero en tierra, como les decía recién, es mucho más artificial, la materialidad que se utiliza es mucho más cara, se necesita de muchísima energía, justo en un momento en donde está pasando que hay cortes de luz, o sea, ni siquiera pueden solventar la luz para nosotros, los ciudadanos, y quieren darle luz a empresas extranjeras para la salmonicultura. Así que bueno, es terrible lo que está pasando. Tremendo. Bueno, Natalie, para cerrar, la pregunta es, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se están organizando y en qué se puede ayudar desde acá? Bien, la idea es poder poner voz y nacionalizar más la lucha, porque a nosotros como isla siempre nos ha costado un montón llegar a otras provincias y por sobre todo a Buenos Aires, pero ahora lo que se hizo, la primera charla se hizo en Ushuaia. La idea es hacerla al público para que la gente, o sea, la comunidad, para que la gente pueda venir, debatir, preguntar, escuchar con referentes que ya lucharon desde el 2018, que son científicos muy prestigiosos acá locales. Después se hizo en Tolwyn, que es una ciudad intermedia, que es la ciudad con menos población acá en Tierra del Fuego, y ahora
Mañana se va a hacer una charla en Río Grande, en donde voy a poner voz, yo también desde Río Grande, y bueno, van a venir referentes de Ushuaia, de otras organizaciones ambientales, y se ha invitado a un científico noruego, que está buena su voz, porque todo esto empieza en Noruega, o sea, es la cuna de la salmonicultura. Entonces él viene a contar los mitos que hay detrás y los impactos verdaderos que produce, tanto para la resistencia que hay ya y en muchos países de Europa que no quieren que entren este tipo de productos porque los pescados que se venden están enfermos. Tal cual, ellos ya lo saben, sí, es terrible. Claro, y lo saben, y entonces no quieren que entren y bueno, vienen para nuestros territorios ahora en búsqueda de lugares para convertir en zonas de sacrificio, y la peor es la complicidad del gobierno. Justo ahora estaba leyendo que quiere transformar en secretaría, bajar 8, no sé si lo vieron, lo de tecnología e investigación, o sea, hay una persecución hacia los científicos tremendo y un negacionismo total, con opiniones nomás, y eso es lo que más duele, porque del otro lado no hay fundamento teórico. Entonces lo que se pide es un debate que esté a la altura, que por lo menos no se rían de la gente, más en el contexto, como les dije recién, en un contexto muy triste para el pueblo de Río Grande, por sobre todo donde más tenemos industria, pero bueno, de toda Tierra del Fuego. Bueno, Natalia, te agradecemos un montón la explicación y para entender esto, ¿no? La consigna que están levantando de que ni en el que el rechazo es en el mar y así en la tierra, y los motivos. Y bueno, desde acá a disposición para esta tarea de tratar de nacionalizar el conflicto. Así que estamos en contacto, y cualquier cosa que necesiten, vemos cómo apoyar. Bueno, continuamos acá con el programa, que ya vamos terminando, desgraciadamente nos queda poquito. Y llegamos al momento de los comentarios con el público. Esta es la mejor parte. Y bueno, tengo que presentar acá a una compañera que hace que todo esto sea posible, porque suele estar del otro lado de la cámara. ¿Cómo estás, Nadia? Muy bien, Sofi. Muy bien, Nico. Gracias. Bueno, me imagino que ya todos nos siguen en @Ambiente en Lucha y que siguen este canal que es Fuegos de Octubre. Así es. Y si no, ya, en este momento. Un like, un comentario, todo nos sirve. Y el domingo a la noche domingo 20 horas, estrenan los programas de Fuego de Octubre. Ah, cierto, sí. Muy buenos esos programas. Todos los domingos, ¿verdad? Todos los domingos. Sí. Y bueno. Como ir a misa. Bueno, tengo la consigna acá, que fue, contanos el mejor o el peor, porque acá hay mucho para decir sobre eso, o el peor truco para calentarte en invierno, ya que veníamos de esta ola polar que decíamos al principio. Bueno, recibimos un montón de respuestas. Acá la gente se copó. De los macri tips, nos dijeron terrible. algunos. Sí. O sea, obviamente que quisiéramos que todos tengan acceso a calefacción, y eso siempre ya saben qué es lo que pensamos al respecto, pero acá la idea era divertirnos y decir qué es lo no convencional, o qué es lo que decís, yo elijo esta manera de hacerle frente al frío. Y que no depende de sur, No, que depende de uno, que es el instinto de uno de decir, loco, hay que sobrevivir, ¿qué agarramos? Bueno, tuvimos un montón de respuestas. El número 1 de respuestas fue dormir con gatitos. O sea, increíblemente. Y, perdón, pero no hubo de perros. La gente que tiene solo gatitos, no entiendo. Bueno, así que acá tengo, encima hay una que puso con gato estofitas o gatuchis. Oh, es muy chuchi. Yo ahora no tengo perrito ni gatito. Tenía un perrito que está en el cielo de los perritos, pero era una estufita. Es una estufita, sí. Y abrazadito. A mí no me gusta tanto porque los míos como que se atornillan en la cama y vos te da una claustrofobia porque así. Y vos tenés otros animales también. Sí, pero mis conejos no les gusta la cama. Quieren que vos te pongas en el piso y los acaricies. Okay. No sirven de estufita los conejos. Entonces. No, solo en los pies, pero bueno. ¿Y vos para cuándo? Hay que conseguir un animalito este hombre. Bueno, y la segunda fue bolsa de agua caliente. O sea, la gente tiene bolsas de agua caliente en su casa, aparentemente. Acá. Yo suscribo a esa. A mí me han catalogado de vieja. No, sí, pero cuando me la compré, me di cuenta que es la mejor opción. ¿Sí? Es barata. No sé, la compré en una farmacia, no tengo idea cuánto estará ahora, pero de verdad, si no la probaron, te las recomiendo. Yo lo que hago, sufro de pies fríos, no sé si a ustedes les pasan, ¿a vos, Sofi? Sí, de frío en general. Sí, pero no, los pies helados, congelados. Entonces
pongo la bolsa de agua caliente y la pongo un ratito antes de meterme a la cama, a la altura de los pies. Entonces, cuando me meto a la cama, ya está calentita. Y después, cuando ya no quema, termino cucharita con la bolsa. Es de que verdad. El tema es que hay mucha De verdad gente lo que recomiendo. se quema con la bolsa. Ah, no, Y pero eso es porque la llenan completa y le ponen agua Exacto. hirvier. Tienen que ponerle menos cantidad. Esto Tal ya cual. se ha hablado en muchos otros programas, aunque no lo creas. Inutilísima desde el 50 al 60, Pero se debe haber dicho un montón de Lo veces en la llenan tele. y se pincha y eso te quema. Porque imagínate, vos estás ahí, sentís ahí estás durmiendo y hay que seguir las instrucciones. Sí. Bueno, Y tenemos lo viejo otros. sirve. Tenemos otros comentarios. Si quieren leer, vos, Nico, ¿querés leer alguno? Alguien puso, y no entiendo cómo funciona, calentar piedras y envolverla en una tela. Sí. No, En mi claro. casa No la tenías. hacen eso, sí. Y está la policía. No, el problema es que no todas las telas están preparadas para que pues la piedra la metes en el horno o en algún lugar donde caliente bien, lo envolves y después tenés un olor a que te olvidaste la plancha prendida que no te puedo explicar. Eso quema la tela. O sea, no, la bolsa de agua caliente está preparada para tener agua caliente adentro, la tela no. Entonces, yo tengo malas experiencias con la piedra caliente en mi casa y sábanas quemadas. No. Así que no es mi principal opción. ¿Querés leer otra? ¿Les ha dicho el público? Sí, tenemos una que es directamente no salir de la cama. Esa es la mejor. Porque Pero medio que lo que estábamos hablando antes, ¿no? En la entrevista, me parece que si no salís de la cama hay como un temita ya pero de... viste que hay un momento, pues mi ¿de casa presión? es mi casa es muy fría, hay mucha humedad y yo estoy ahí que digo, este va a ser mi hábitat ahora, ya está. Y uno se trae Sí. para comer ahí, se lleva Sí. la compu ahí, Es pero verdad. después Bueno, decís, sí. Pero en tengo que ir al algún baño. momento hay que salir. sí, en algún momento hay que salir, pero la verdad es que está caliente. Acá alguien puso que esto es también algo que es hacer todo con una manta puesta. Acá el método fantasma yo adhiero un montón, porque uno va así por la vida, y hay otro que lo quería unir con ese que decía tener bufandas grandes que sirvan de manta mientras esperas el bondi. Ah, Es lo mejor, porque vos vas así, es medio... Poncho. ¿No sé si vieron el meme de Lenny Kravitz que tienen como una bufanda gigante? Yo, ¿No es real esa bufanda? es de verdad. Ah, Pero digo que es un meme porque ya, o sea, calculo que él no lo habrá hecho para hacer un meme el pobre Lenny Kravitz. No tenemos nada contra usted, señor Lenny. Pero, para nada. Pero qué demonios era esa bufanda, ¿no? Uno de envidioso, que uno quisiera tener eso. Uno quisiera ser Lenny Kravitz. Sí. Estar así a esa edad. o esa Pero- bufanda. Sí, por favor. ¿Y alguno más? Que me quieran Alguien leer? puso que vienen participando bastante en los últimos programas. De hecho, ya ganó una vez. ¿Sí? Y cuando puso hombres, con de corta. Vamos. Eh, Esa persona entendió todo sobre estas consignas en el programa. sí, puso irse a Brasil cuando allá no hacen 60 grados y acá hacen -3. Bueno, Claro, quien esta pudiera. persona sabe responder las consignas. Ahorra. También puedo decir que le debo plata al aire. No. Le voy a devolver. Ah, es la misma persona. Es la misma persona. Sí. Todo cierra. Bueno, eso es otra opción, irte a un lugar más cálido, pero la verdad que no es práctico tal vez para el día a día, que uno quiere La hacer gente las que cosas. labura y ese tipo de cuestiones que No, tiene bueno, fichar sí. o que no puede tomarse vacaciones ahora, no es universalizable. Tal cual. Por Eso eso, sí. pero la bolsa sí. La bolsa ¿De qué? sí, Yo las piedras creo- yo ya dije que está Y los- para quemarme y bueno, Los gatitos. Los que no tienen los gatitos. gatush, tengan un gatush en Un casa, gatito. por favor, ya está, adopten. No, ya bajaba Tal cual. línea por todos lados. Pero bueno, yo creo que el muchacho que dijo, o muchacha, no sé, porque yo no tengo nombres acá, a mí me llega todo así, que dijo irse a Brasil, lo tenemos que dar por ganado. Otra vez. No sé qué se ganará. Tenemos que conseguir premios, ese es el tema. Yo sigo votando la bolsa. Pero bueno, parece Y que. sí, no la llenen entera la bolsa. Pero Va, bueno, salvo que me inviten a Brasil. Si te invitan, sí, obvio. Pero ¿nos vamos? ¿Agitando la colmena llega a Brasil? necesitamos no. sponsors. Ya. ¿O no? Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, a mí me corren por todos lados, así que podemos despedirnos. Muchas gracias, Nadia, por participar de este segmento. Muchas gracias a ustedes, chicos. Un placer. Pero bueno, nos vemos la próxima. Y bueno, habrá que ir a comprar bolsas de Sí, agua. ya mismo. Yendo. Llegando. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.